Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe nuevamente esta mañana. Ya tenemos, como hoy cumplimos 5 días de transmisiones conmemorando esta Semana Nacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Costa Rica se cuida e incluye a las personas con discapacidad. A nombre del Ministerio de Educación Pública y del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, yo soy Eduardo Valenzuela. El más cordial saludo hasta donde quiera que usted se encuentre. Esta mañana nos acompaña doña Magali Fernández, nuevamente en la interpretación de Lesco, y por ahí anda doña Carla Castillo, Pamela Villalobos, don Marco Matarrita, el equipo de producción de estas charlas. El tema de esta mañana, ¿qué nos dice la neuropsicología sobre los efectos de la pandemia en las personas con TEA, con trastorno del espectro del autismo? Y para hablar sobre esto nos acompaña doña Viviana Carazo. Muy buenos días, doña Viviana. Muy buenos días, don Eduardo. Mil gracias por la invitación para compartir en este espacio. Gracias a usted. Doña Viviana, ella es doctora en neuropsicología clínica de la Universidad de Salamanca, en España. También es magíster en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad, con énfasis en discapacidad múltiple y sordoceguera. Esto de la Universidad de Costa Rica. También es licenciada en retos múltiples de la UCR. Trabajó en la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil y ha sido profesora de la UNED, de la Salle y de la Universidad Santa Paula. Actualmente, doña Viviana es profesora e investigadora en la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. Así que, por experiencia, no nos podemos quejar. Entonces, yo sé que toda la semana nuestro público ha estado esperando con ansias esta charla. Entonces, doña Viviana, el auditorio es todo suyo. Bueno, perdón. Les recordamos que una vez terminada la charla tenemos espacio para las consultas, para sus comentarios. Entonces, si quiere, desde ya nos los va poniendo ahí en el chat para nosotros ir apuntando todo eso por ahí y que no nos quedemos con las ganas de aprender, de realimentarnos de toda la experiencia de doña Viviana. Ahora sí, doña Viviana, son todos suyos. Muchísimas gracias. Sin duda es para mí todo un honor el poder compartir con ustedes y el recibimiento de esta invitación del CENAREC para conversar acerca de un tema que además de interesante y apasionante es importantísimo en los días en los que nos encontramos y en la situación que estamos viviendo. ¿Qué nos dice la neuropsicología sobre los efectos de la pandemia en las personas con diagnóstico de trastorno de espectro autista? Y precisamente ya, especialmente en el segundo semestre de este 2020, hemos empezado a recibir y a tener acceso a publicaciones y a investigaciones sobre este tema de la pandemia, del COVID-19 y del trastorno de espectro autista. Quisiera, antes de que nos entremos en materia, pues hacer un poco referencia a cuál es el objetivo de la neuropsicología, en qué es lo que trabajamos, que precisamente se dirige hacia ese poder entender las relaciones que existen entre el sistema nervioso, la interacción que establecemos con el entorno y la conducta. La neuropsicología no limita su campo de acción, su interés hacia diversas condiciones particulares de desarrollo, pero sin duda nos permite comprender las razones, lo que encontramos en las raíces de mucho del perfil de cualquier ser humano. Y en este sentido quiero pues precisamente hacer énfasis en ello porque las investigaciones y la experiencia nos dice que la pandemia sin duda nos ha afectado a todos
y que en las personas con trastorno de espectro autista y sus familias lo que encontramos es una exacerbación, como un aumento, una mayor intensidad de las consecuencias y de las situaciones que muchos vivimos en este sentido. A lo largo de este espacio, entonces, voy a ir haciendo un recorrido por las funciones que constituyen esa base para que cualquier persona pueda aprender, desarrollarse, resolver problemas, interactuar con nosotros. Vamos a ir haciendo referencia a cómo se manifiestan estas funciones y estos sistemas en las personas con TEA y qué es lo que nos dice la neuropsicología y las últimas investigaciones sobre los efectos de la pandemia en cada uno de estos sistemas y procesos. Iniciamos con los que se constituyen algo así como en los primeros filtros de toda la información que tenemos dentro y fuera del cuerpo para que esa información pueda llegar al cerebro y ser procesada. Precisamente por eso en la imagen observamos unos coladores que son como filtros, porque estos tres grandes sistemas, la atención, la ansiedad y la motivación, representan eso, un filtro de los estímulos que tenemos a nuestro alrededor, de aquello que vemos, que escuchamos, que sentimos, para que esos estímulos se seleccionen y a ver qué es de esa cantidad de elementos, qué es lo que llega a nivel de sistema nervioso central. En general, y esto funciona para todos los seres humanos, indistintamente del diagnóstico que acompañe o no su historia de vida, aquellos estímulos, aquellas cosas que vivimos que son intensas o que son nuevas o que podemos asociar con lo que ya conocemos, ayudan a que dirijamos hacia ahí nuestra atención. En ese sentido, pues generalmente nosotros hablamos de la atención como una atención, pero en nuestro cerebro existen múltiples y diferentes circuitos que se encargan de que podamos poner diferentes tipos de atención, que podamos seleccionar a qué le ponemos atención, que podamos alternar nuestra atención entre dos o más elementos o que podamos concentrarnos en algo. Estos periodos atencionales tienen como característica básica, y esto lo vamos a encontrar en toda esta escalera que vamos a ir subiendo, a la individualidad. A todos nos interesan cosas diferentes, todos le ponemos atención a cosas diferentes y todos tenemos estados emocionales distintos. Aquello que nos resulta emocionalmente más importante, que es más fuerte, por supuesto que logra captar la atención más rápido. Y aquí es muy importante y vamos a centrarnos propiamente en este del centro, en la ansiedad. Cuando nosotros hablamos de la ansiedad, generalmente le damos ya como un significado negativo de que estamos mal, de que estamos estresados, de que estamos ansiosos. Sin embargo, es muy importante tener presente que la ansiedad debe formar parte y forma parte de la vida de todas las personas. Es algo así como ese motor que nos mueve y que nos motiva a hacer las cosas, que está relacionado con todos los apetitos, con todas las ganas de hacer las cosas. El problema es cuando esa ansiedad, que debe manejarse como en niveles estables, baja mucho, porque entonces ahí empezamos a perder las ganas de todo, todos esos apetitos disminuyen, la motivación se va afectando y empezamos a hablar de lo que podríamos entender como una depresión. Sin embargo, tenemos otra condición en la cual esos niveles de ansiedad suben con facilidad y en esos casos empezamos a preocuparnos en exceso
por situaciones o por cositas que tal vez al resto de la gente no le generen esos mismos niveles de ansiedad. Cuando hablamos de estos tres primeros filtros, de toda esa información, que es esa base del proceso de aprendizaje, tenemos que tener consideración y tomar en cuenta que en las personas con diagnóstico de TEA, lo que capta su atención no es necesariamente lo que resulta más importante o relevante para el resto de la gente, para el resto del ambiente, que sus motivaciones son muy particulares y muchas veces muy específicas, pero que tenemos sistemas atencionales y que sin duda la motivación existe también. El conocimiento de qué es lo que a esa persona le interesa, de qué es lo que capta su atención, qué es lo que le ayuda a motivarse a hacer las cosas, es sin duda fundamental, como es fundamental en el proceso de apoyo, de mediación pedagógica de cualquier persona. Y cuando hablamos de la pandemia, y tal vez aquí pasamos a la siguiente imagen, la mayoría de las investigaciones se centran en la ansiedad, en cómo los niveles de ansiedad se han visto afectados. Y decimos, sí, pero es que a mí también me ha sucedido. Sí, por supuesto. Los pensamientos recurrentes, el estar incluso viendo, bueno, ¿qué ha pasado? Si estamos bien, si todavía estamos en riesgo, ¿qué podrá suceder? Ese estar dándole vuelta al pasado, al presente y al futuro de manera constante es algo que sabemos que es una respuesta típica y hasta cierto punto natural cuando un ser humano se enfrenta a una situación que representa un reto grande. En este sentido, vamos a hablar de 4 investigaciones que han puesto a relucir las repercusiones que la pandemia ha tenido en relación con la ansiedad en las personas con trastorno del espectro autista. Empezamos con una investigación de Estados Unidos, de Miami, en donde mencionan que han identificado 2 aspectos que se conjugan para hacer que esta ansiedad esté más acentuada en las personas con autismo. Por un lado, la disminución del tiempo escolar, sin duda eso genera un cambio de rutina muy significativo, y la disminución de las horas de terapia, y podríamos pensar de los servicios de apoyo presencial que estaba recibiendo esa persona. Eso se ha ido traduciendo en el hecho de que encuentran un incremento tanto en la frecuencia como en la intensidad de las dificultades conductuales. Es decir, que en muchas ocasiones los berrinches o el llanto o las conductas agresivas se dan más veces y de manera más fuerte en comparación con el tiempo pre-pandemia o antes de que todo esto del COVID estuviera presente en nuestro alrededor. Las investigaciones son también claras en que este aumento de la ansiedad no es exclusivo de las personas con autismo, sino que se extiende de una forma particular a las personas cercanas, a quienes conviven con ellos en la cotidianidad. Otro de los estudios nos habla del impacto de la disminución de la actividad física desde el salir a caminar, los juegos o a veces la participación que se podía tener en terapia física o terapia ocupacional o incluso de integración sensorial. Y es que se sabe que ese ejercicio físico repercute directamente en muchos neurotransmisores, en muchas sustancias químicas que tenemos en el cerebro que ayudan a regular los niveles de ansiedad. Por lo que si bajamos esa actividad física, estamos algo así como que eliminando o disminuyendo
uno de esos grandes apoyos que suelen ser una recomendación en aquellos casos en los que la ansiedad acompaña a esa historia de vida. Le sumamos el aumento de horas frente a las pantallas, la cantidad de estímulos que se obtienen de esa pantalla, que es difícil que compitan en su rapidez y por el reforzamiento que dan con los estímulos que tenemos en la cotidianidad, y que en general las personas con diagnóstico de espectro autista están teniendo periodos más extensos de tiempo menos estructurado. Y es sabido que esa estructura, esa anticipación, ese saber qué voy a hacer, dónde, cómo y con quién, es algo que genera mayor tranquilidad en las personas con estos perfiles de desarrollo. Por lo tanto, esa disminución de actividad física, más tiempo de pantalla y menos tiempo de estructura que se tenía en las escuelas o en los colegios, en los apoyos terapéuticos, ha afectado el nivel de ansiedad de esta población. Pasamos a la siguiente imagen, en donde vemos dos investigaciones. La primera, realizada en Reino Unido, en donde se habla de que ya de por sí la condición de ansiedad suele estar ahí presente en gran parte de la población con este diagnóstico. Es decir, la ansiedad, suele hablarse de un trastorno de ansiedad que está en comorbilidad, es decir, que coexiste, que está aunado a el diagnóstico de autismo. Sabemos que el autismo es un diagnóstico que se hace basado en las conductas que manifiesta la gente, que no tenemos ni en Costa Rica ni en ningún lugar del mundo una forma exacta de hacer ese diagnóstico de espectro autista, precisamente porque no se conocen las causas. No hay ningún electroencefalograma, ningún TAC, ningún examen genético, ninguna prueba de laboratorio que se pueda aplicar y que nos diga, esto es el autismo. Todavía las investigaciones no han llegado a ese punto. Y pues como seres humanos que somos, podemos tener esa tendencia al aumento en los niveles de ansiedad, y que en gran población de la que tiene diagnóstico de TEA, se coexiste con trastornos de ansiedad. Ahora, ese trastorno de ansiedad en Reino Unido han encontrado que también se asocia a ese cambio de rutinas, a la demanda del ambiente de adaptarse a nuevas normas de higiene. Si tal vez en algunos meses nos hemos ido acostumbrando a esto de entrar a algún lugar y ponernos gel y que nos tomen la temperatura y al constante lavado de manos, si esto no formaba parte de la rutina cotidiana previa de una persona con autismo, no necesariamente unos meses son suficientes para que interioricemos esos nuevos hábitos y esas nuevas demandas. Y por otra parte, en la población en Reino Unido, y estoy segura que esto lo extendemos a nuestra realidad nacional, el aislamiento y el distanciamiento social de aquellas personas que formaban parte de la cotidianidad ha incidido también en un aumento en los niveles de ansiedad. En otra investigación relacionada en Turquía, y aquí uno, digamos que se siente, ¿qué diríamos? Un poco acuerpado o acompañado de saber que ya en diferentes partes del mundo es un tema que se está abordando y que está saliendo a la luz para precisamente tratar de aumentar la concienciación, de ponerlo en la mesa como un tópico de interés en las políticas públicas y propiamente en las políticas de salud. En Turquía señalan esta exacerbación, este agravamiento de los síntomas de ansiedad, y que las familias de personas con diagnóstico de TEA han necesitado un apoyo temprano, pronto, oportuno y además efectivo
para el manejo de la ansiedad. Ahora, pensemos que, como decíamos en un inicio, esta ansiedad es de los primeros filtros que nos ayudan a seleccionar esa información que vamos a procesar. Y si yo estoy ansioso, si estoy muy preocupado por algo, eso dificulta el ponerle atención a otras cosas, me dificulta el tal vez aprovechar la motivación que otras actividades, que otras tareas, que otras situaciones habrían generado en otros momentos de la vida. Empezamos algo así como cuesta arriba en este proceso que vamos recorriendo. Pasamos a la siguiente imagen, en donde subimos una gradita más. Teníamos estos primeros filtros de la información, que es la atención, la ansiedad y la motivación. Y a eso le sumamos el procesamiento perceptual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de procesamiento perceptual? Si nosotros imaginamos que, ok, le pusimos atención a algo, ya esa información, esos estímulos están ingresando, ya fueron seleccionados por esos filtros y están ingresando a nuestro sistema nervioso central. Cada una de esas estímulos que entran son como piecitas de rompecabezas, que entran por los ojos, por los oídos, por el gusto, por el olfato, por el tacto, el movimiento, por todos los sentidos, que no tenemos solo 5 sentidos, tenemos más. Ahora, existe un estilo particular de armar esos rompecabezas, de organizar esas piecitas, y a eso nos referimos con el procesamiento perceptual. Como trato de representarlo en la imagen, cada una de esas piecitas que llega al cerebro va armándose en rompecabezas que son muy importantes. Esos rompecabezas se van a ir guardando ahí en el cerebro, van a ir formando memorias, y sobre cada uno de esos rompecabezas, que son algo así como cada una de nuestras experiencias, de las cosas que vamos aprendiendo, luego el cerebro va a hacer cosas más complejas. En las personas con autismo, ese estilo de armar sus rompecabezas tiende a ser un poquito distinto al de la mayoría de la población. Tiende a ser un procesamiento perceptual centrado en los detalles. Es decir, entran piecitas y al rato hay alguna piecita de rompecabezas que capta poderosamente la atención, y entonces tal vez tenemos además mayor sensibilidad en esa ruta de ingreso. En ese sentido, tenemos más sensibilidad a nivel visual o a nivel auditivo, o hay estímulos que a nivel de olfato se perciben con mayor fuerza de lo que las percibe el resto de la gente, y que a veces nos quedamos como enclochados, centrados en ese estímulo, y se hace difícil ver el resto de las piezas, como armar ese rompecabezas global. Pensemos lo que sucede si hay algo que me está preocupando, algo que me está angustiando de manera muy específica, y que si la información nos dice, ok, sí, la pandemia ha aumentado esas dificultades del manejo de ansiedad en población con diagnóstico de autismo, y ya de por sí tenemos un estilo de procesar la información que hace que se le dé prioridad a aquello que es emocionalmente más significativo. Esto hay que tenerlo presente para poder seguir comprendiendo esto que estamos compartiendo. Pasamos a la siguiente imagen, en donde subimos otro nivel, otra gradita en estas funciones y sistemas que estamos recorriendo. Esta información que vamos armando en nuestro rompecabezas, en ese procesamiento perceptual, tiene la posibilidad de guardarse por poco o largo tiempo en el cerebro. Y ahí es donde hablamos de las memorias.
Las memorias, y cuando uno dice, si es que tengo mala memoria, no, esta persona tiene una memoria genial para las rutas o para los nombres de, no sé, las marcas de carros o no, me acuerdo en este momento de un chiquitillo que se sabía todos los tipos de camiones de basura que existen y las marcas de los camiones de basura en Costa Rica y en el resto del mundo, y no decía, una memoria impresionante para cosas que le motivan, que le interesan y que captan esa atención, para esos detalles muy específicos. Cuando hablamos de una memoria, estamos hablando de cosas que pasan en el cerebro. Ahí a la derecha de la imagen tenemos como una línea de diferentes neuronas. Cada uno de esos dibujitos en azul representa una neurona, esas células que tenemos en nuestro cerebro, en el sistema nervioso, y resulta que esas neuronas van estableciendo lo que llamamos circuitos, como que se van dando la mano, se van conectando una a otra, y cuando tenemos un gran grupo de neuronas que se conectan al mismo tiempo, hablamos de que se formó una memoria. Ahora, en todas las personas, esas memorias que tienen ese componente emocional, que nos llegan a lo más profundo de nuestro ser, que son más vívidas, más claras, por lo general son también esas memorias más estables, las que predominan y las que recordamos mejor. Ahora pensemos, bueno, las memorias se van formando de acuerdo con lo que nosotros conocemos, de acuerdo con nuestras experiencias, y nuestro cerebro ha ido seleccionando aquello que nos interesa o que nos preocupa más o que nos motiva, y lo ha ido también seleccionando de forma particular en ese armado de los rompecabezas. Eso hace que las memorias de cada persona sean completamente individuales, que esos circuitos de neuronitas que tenemos en cada uno de los cerebros sean exclusivamente únicas, propias de esa persona, porque nadie tiene eh, experiencias iguales que hacen que enfoque su atención de la misma manera, a los mismos estímulos. A nadie es difícil que nos motive exactamente lo mismo, y tenemos también diferentes tipos de ansiedad y de diferentes formas de armar rompecabezas. ¿Esto qué es lo que significa? Que debemos de tomar muy en cuenta qué es lo que cada una de las personas vive, experimenta, qué es lo que le motiva y qué es lo que le preocupa, para poder entender y apoyar precisamente en una etapa, en un tiempo como el que estamos viviendo. Pasamos a la siguiente imagen, en donde vamos a subir otra gradita más y abordamos el tema de la comunicación y el lenguaje. Nosotros usamos toda esa información de nuestro rompecabezas, de esos circuitos de neuronas que llamamos memorias, para relacionarnos y comunicarnos con los demás. Sabemos que el lenguaje y la comunicación es uno de los retos importantes en las personas cuyo perfil concuerda con los criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista. Ahora, en esa comunicación y en ese lenguaje tenemos también un reto importante, porque tal vez cuando yo me siento angustiada o hay algo que me preocupa, puedo acercarme a mis hermanos o a mis padres y decirles, puchica, qué susto que a vos te dé COVID, qué estrés esto de estarse poniendo la mascarilla cada vez que llegamos o que vamos a salir de la casa, me preocupa tal cosa, quisiera salir de la casa, quisiera ir a pasear, quisiera volver al trabajo, quisiera volver a esa rutina que me daba estabilidad y que me gustaba. Pero esto no necesariamente es posible para todas las personas. Si no tengo la posibilidad o la forma de expresar eso que estoy sintiendo, ¿cómo lo manifiesto? Y por medio de conductas
Y en la mayoría de las veces, esas conductas se representan con llanto o con berrinche o con situaciones que a veces no entendemos bien el por qué se está dando eso. Que a veces decimos, esto no tiene como sentido, ni pies ni cabeza, pero tenemos que partir del hecho de que para esa persona que lo está experimentando, sí es significativo, sí tiene una causa, y el hecho de que nosotros no siempre entendamos esa razón no significa que son comportamientos sin sentido. El reto está en poder establecer esa conexión y en poder facilitar esas posibilidades de, de comunicarse, no necesariamente mediante el lenguaje verbal, que no es exclusivamente la única forma que existe de comunicarnos. En este sentido, y pasamos a la siguiente imagen, encontré, porque hice una revisión exhaustiva de todo lo que se ha publicado hasta el momento en el tema del COVID-19, del SARS-CoV-2 y el trastorno del espectro autismo. Y hay una investigación muy interesante hecha en Singapur. Y decimos, se extienden los lugares en los que la gente está dedicándose a esto. Y ellos le suman a los aspectos que ya hemos mencionado que afectaban la ansiedad, el estado emocional, la repercusión, la consecuencia que tiene ese reto en la comunicación para las personas con TEA, las dificultades para hacer frente a los cambios, que sabemos que es otra situación que suele estar presente, y esa variación en las entradas sensoriales, eso que decíamos de las piecitas de rompecabezas que van ingresando y que a veces tenemos mayor sensibilidad en unas vías o menor sensibilidad en las otras. Eso no necesariamente es un patrón único, también es muy individual. Esa mayor dificultad en la comunicación genera aumentos en los niveles de ansiedad, afecta el a qué le ponemos atención, el cómo voy a seleccionar lo que va a ingresar, el qué es lo que estoy aprendiendo. Y ahí en Singapur desarrollaron pues toda una estrategia, y debajo está en pequeñito, pero por supuesto que ahí les va a quedar grabado, y si no me escriben al correo, yo con mucho gusto les comparto estos artículos. Desarrollaron ahí toda una estrategia para proporcionar apoyo y facilitar la comprensión de, por ejemplo, protocolos de limpieza, o en este caso, que es la imagen que publican en su artículo, los pasos que deben de seguirse para realizar una prueba de COVID. El cómo transmito, en este caso, por medio de pictogramas, las situaciones a las cuales la persona se va a enfrentar, porque el hecho desde, no sé, encontrarme a un doctor, a un médico, a un enfermero completamente forrado y vestido de casi que como astronauta, si para uno es impactante, ahora imaginemos si yo no estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo y qué es esta persona que se me está acercando, qué es esto que se me está acercando, y cómo puedo reaccionar ahí. Ha sido, de hecho, otro de los elementos que se identifican en la investigación actual, ese reto de cómo atender a los pacientes con COVID-19 que además presentan autismo. Esa necesidad de capacitar al personal de salud, al personal médico, porque ahora imaginemos a alguien con COVID que va al hospital y que tiene que permanecer ahí aislado con todo el temor, el miedo, el estrés que eso significa. Y ahora, si yo no entiendo bien lo que me dicen los demás, si no comprendo el por qué estoy ahí solo, podemos asumir el caos y
la tragedia que esto puede significar para alguien y la necesidad de que el personal de salud esté familiarizado o por lo menos sepa algo de cómo apoyar a una persona con autismo. Pasamos a la siguiente imagen, en donde subimos una gradita más y llegamos a hablar acerca de todas esas cosas complejas que hace nuestro cerebro, nuestro encéfalo, con esos rompecabezas que guardó en las memorias. Resulta que de manera natural, estas partes que están en amarillo en la imagen, que se llama el lóbulo frontal, y particularmente lo que está más adelante, lo que tenemos justo detrás de la frente y como entre los ojos, que se llama el área prefrontal, tiene es como la base de operaciones de las capacidades que nos permiten resolver problemas, plantearnos una meta, autocontrolarnos para resolver ese problema y alcanzar esa meta. Es muy interesante el hecho de que el proceso de maduración de estas zonas prefrontales es los que comparativamente se va dando más despacio en los seres humanos. Es aproximadamente hasta los 25 años en que ya estas zonas prefrontales tienen características que se espera, digamos, en un cerebro adulto. Esto significa, se traduce en que durante la infancia, durante la adolescencia, necesitamos que el entorno, que la familia, los profesionales, los docentes, todas aquellas personas que interactúan con el niño o con el adolescente, le ayuden precisamente a ir desarrollando herramientas, estrategias, formas efectivas para resolver problemas y para tomar decisiones. ¿Cómo se hace esto? Y diríamos, con la estructura, con los límites, con la disciplina, con ese aplicar consecuencias. Porque ¿qué es lo que nos enseñan las consecuencias? Que si yo hago algo, sucede X cosa. Si hago otra cosa o si dejo de hacerla, la consecuencia va a ser diferente. Que todo lo que las personas hacemos tienen consecuencias en la vida, ya sea en el aquí, en el ahora o a mediano y largo plazo. Y sabemos que el trabajo en funciones ejecutivas, ese aprendizaje para resolver problemas, para autocontrolarse y ese aprendizaje de las consecuencias que tienen mis actos en el ambiente, en las demás personas, es uno de los énfasis que hacemos en la mediación pedagógica, en el trabajo o en el apoyo con personas con diagnóstico de autismo. Si todas las personas necesitan estructura para que estas áreas del cerebro se vayan desarrollando de manera óptima, sabemos que esto tiene que acentuarse y debe acentuarse en las personas con autismo. Y uno de los aspectos que quiero destacar aquí es precisamente esa necesidad de coordinar muy bien los apoyos que proporciona la familia, el sistema educativo, por hablar de unos de los que son de los más relevantes, y este desarrollo que se va dando en el sistema nervioso. Aunque aquí he hablado mucho y he mencionado varias veces al cerebro, este desarrollo no se da para nada en el vacío. Lo que yo voy viviendo, las experiencias a las que tengo acceso y a las que también me limitan el acceso, influye en mi desarrollo, influye en mi cerebro. Esas características que vamos teniendo a nivel de conducta van siendo el resultado de esa mutua influencia que se da entre la persona y en el ambiente que le rodea. En ese ambiente de la familia, de la escuela, incluso en el ambiente
político y económico en el lugar y en el país en que nos toca vivir. Y pasamos la imagen, por favor, cuando hablamos de funciones ejecutivas, y ahí un poco traducir que cuando hablamos de funciones ejecutivas no es como del ejecutivo que anda ahí con el maletín para la empresa, sino de las funciones que nos permiten ejecutar nuestros actos para resolver problemas y para tomar decisiones. En Estados Unidos, uno de los estudios de las investigaciones destaca las consecuencias que ha tenido la imposibilidad de poder anticipar la situación que estamos viviendo. Sabemos que en muchas de las personas con diagnóstico de autismo, ese avisar a dónde vamos, qué vamos a hacer, qué nos vamos a encontrar o cómo se espera que yo me comporte en X o Y lugar, suele ser una herramienta muy útil. Ahora, con esto de la pandemia, de un momento a otro nos vimos encerrados en la casa, con ese susto, con ese miedo, con ese cambio en todas nuestras actividades cotidianas, y eso nadie nos lo avisó. En algún momento veíamos tal vez las noticias de China sobre lo que ahí estaba pasando, pero como que era todavía algo lejano, ajeno, y en cosa de pocas semanas aquí en Costa Rica tuvimos ese cambio, que yo diría un cambio abrupto. No pudimos prepararnos emocionalmente para eso, ni anticipar qué es lo que se iba a hacer. Si pensamos también y hasta las mismas medidas a nivel sanitario, a veces tenemos cierta restricción vehicular y ya después cambia. Antes había multas, ahora quitaban las placas, ahora no quitan las placas. Podíamos salir X o Y día y después resulta que son más o que son menos. No es posible anticipar eso, que tal vez hubiera ayudado a poder entender mejor todos esos cambios. Eso, sin duda, afecta ese funcionamiento ejecutivo. ¿Por qué? Porque las emociones, esos niveles de ansiedad están conectados, las áreas que se encargan en el cerebro de las emociones están conectados con muchas neuronitas con esta parte prefrontal. Y cuando uno está estresado, como cuando uno está angustiado, cuando hay una emoción muy fuerte, pensemos, estoy muy enojado, en esos momentos decimos, no siempre pensamos, a veces decimos cosas que después nos arrepentimos y eso es porque esas emociones nos dominaron en ese momento. Eso es algo que típicamente sucede en todas las personas. O cuando, por ejemplo, estamos, no sé, con un ataque de risa. En esa situación, cuando las emociones dominan, esta parte prefrontal como que baja su activación y no estamos necesariamente pensando o razonando. Ahora pensemos si esta ansiedad tiende a dominar con más intensidad, con mayor frecuencia, el funcionamiento de las áreas prefrontales. En Italia, que es otro lugar en donde este señor Colisi ya ha publicado 2 o 3 investigaciones sobre el COVID y el trastorno del espectro del autismo. Él ha identificado y ha encontrado que en las familias que ha estudiado allá hay mayor dificultad para manejar esas actividades cotidianas, tanto las actividades estructuradas como las actividades de tiempo libre. Es decir, ese afrontamiento de los pequeños retos que se nos van presentando en la cotidianidad, desde que el internet no me funciona, que me sacó de la reunión, que no me puedo conectar a la clase, que cómo sigo el link de la profesora, etcétera, hasta ya no voy a la escuela, voy a hacer algo diferente. En las familias se ha percibido esa dificultad de cómo apoyar y manejar esas actividades. Eso ha generado problemas conductuales de nuevo, más intensos y más frecuentes, que vemos que es algo que se repite ya en varias de las investigaciones. Y también ha representado una necesidad de apoyo directo de las familias
en el manejo de estas situaciones emergentes. Sabemos que hay población para la cual la educación virtual no funciona. Eh, Niños, adolescentes o adultos para los cuales esa virtualidad no es funcional, tal vez porque ni siquiera tiene sentido el estar mirando una pantalla de computadora o de la tablet, o que mis periodos atencionales son distintos, muy bajitos, y eso no me motiva, no encuentro ese apoyo que tal vez en la cotidianidad de la presencialidad era más fácil. Ese, vení, sigamos, vamos, estamos bien, esa palmadita en el hombro o ese abrazo o ese que me den la mano y me guíen hacia hacer algo, en la virtualidad no lo tenemos. Y eso ha generado que en muchas ocasiones el apoyo virtual no sea suficiente. Y ahí, por lo menos en Italia, han empezado a manejar ese apoyo directo, ese apoyo domiciliario con todas las medidas de protección del caso, pero precisamente porque son retos que surgen en la casa y que la familia no necesariamente sabe cómo manejarla. Pasamos la imagen y vamos a otra de estas investigaciones de Colisi en Italia, en donde otro de los hallazgos que destaca es la necesidad de contar con apoyo médico farmacológico que ayude a nivelar, a equilibrar esa ansiedad. Que en muchas ocasiones, que si la ansiedad sabemos es algo que se genera a nivel de los neurotransmisores, de las sustancias químicas que tenemos en el cerebro, no es que porque yo quiera expresarme y voy a hacerlo al propio, que diríamos, no, es una situación neurobiológica y cuando eso ya representa un reto que afecta mi disfrute de lo que pasa en el día a día, cuando ya no puedo estar contento porque estoy encontrando dificultades en cada pequeña cosa a la que me enfrento, la farmacología, que tiene muchos mitos asociados, ayuda y se convierte en un apoyo que puede precisamente favorecer esa estabilidad emocional. Y en Italia han identificado que las familias con TEA están necesitando precisamente esa atención de los médicos especialistas con mayor frecuencia, ese trabajo en equipo, de ese equipo de apoyo para la persona y su familia, que tenga las puertas abiertas. De igual forma, aquí reiteran con un grupo mayor de familia la necesidad de ese apoyo directo en la casa, de que no necesariamente las dificultades, no sé, de conducta se van a dar los lunes y los miércoles y viernes a la hora en que me conecto a la clase con el docente o en el periodo que voy a tener ese apoyo y que esa pues, disponibilidad que nos demanda también a nosotros como esos entes de apoyo, flexibilidad, de poder atender y dar respuesta en momentos que tal vez diríamos, no, ya estoy muy cansado, no, ya es tarde, pero es fin de semana. Bueno, las familias están viviendo retos importantes que no tienen horario y a los cuales, de nuevo, la virtualidad no siempre permite atender. Pasamos la imagen. Y llegamos a otra de las, uy, por ahí se movió una de las flechitas, a otra de las graditas de esta escalera, de este esquema que estamos recorriendo, que son las que se llaman funciones de cognición social. ¿Y eso qué es? Habilidades sociales. Todos esos rompecabezas, todas esas memorias que vamos necesitando para relacionarnos con los demás. El cómo, eso que me interesa, eso a que le pongo atención, lo puedo dirigir a la relación con otra persona. Y que de hecho, las personas con
diagnóstico de autismo suele ser otra área que sin duda merece de atención, de apoyo y de esa mediación muy sistemática. Desde el encontrarle sentido a la interacción que establezco con alguien más, desde ese poder identificar que el compartir con nosotros puede ser algo bonito, agradable y algo que disfrute, hasta habilidades, digamos, más sutiles como el poder entender los sentimientos de alguien y responder en concordancia con esos sentimientos, el poder ayudar, el poder tener empatía, el poder ir entendiendo dobles significados, así los chistes, las bromas, los engaños, todo eso está relacionado con las habilidades sociales que desde el punto de vista de la neuropsicología se asumen y se entienden como las funciones de cognición social. Pasamos a la siguiente imagen, donde tenemos dos investigaciones que hacen énfasis precisamente en estas habilidades sociales y en las funciones de cognición social. La primera, realizada en Michigan, en Estados Unidos, en donde identifican que precisamente quienes antes de la pandemia, asistían a servicios escolares, han tenido más afectación. En estas personas se han acentuado las consecuencias asociadas a la pandemia, porque estaba acostumbrado a cierto grupo social, a relacionarme de muy diversas y diferentes formas, pero tenía mi grupo ahí acompañándome. Y de un momento a otro, eso se corta. Si a veces decimos, bueno, por lo menos puedo hacer una reunión por X o Y plataforma con mis amigos, no para todo el mundo eso tiene sentido. Se le suma el estrés en los cuidadores de las personas con autismo. Y aunque eso de cuidador suena así como muy médico, digamos, puchica, si a los padres de familia la virtualización de las clases de nuestros hijos ha generado estrés, ha aumentado la ansiedad, pues resulta que en las personas, en las familias en donde tenemos una persona con diagnóstico de autismo, esta ansiedad ni siquiera me atrevería yo a decir que si se triplica o se cuadriplica, o sea, es exponencial y por muchísimo. Ahora, en esto hacen como cierta comparación y dicen que cuando hay niños pequeños con autismo, la ansiedad de estas personas que les acompañan es mayor y que cuando tenemos población con diagnóstico de autismo de edades más acentuadas, ese nivel de ansiedad también incrementa. En China, otro de los lugares donde se ha abordado la temática, destacan y decimos, esto es de entenderlo, si la pandemia nos afecta a todos de forma muy individual, muy personal, en las personas con diagnóstico de autismo y sus familias existe una afectación única a la cual el sistema debería de responder también de una forma muy individualizada. Ellos han identificado una disminución en esas habilidades sociales y, por supuesto, mucho de esto venía aprendiéndose en la escuela o en los centros educativos en general, y cuando ya no está presente y no tengo con quién relacionarme, pues dejo de ponerlo en práctica y ahí han identificado dificultad. También precisamente porque las habilidades sociales no son fáciles de fortalecer mediante la virtualización a través de una pantalla. Pasamos a la imagen siguiente, en donde tenemos ese resumen de estas funciones y de estos sistemas neuropsicológicos que hemos ido recorriendo, que de nuevo están presentes en todos los seres humanos, que son únicos en relación con la información que por ahí va transitando
pero que también funcionan de una forma muy específica, particular y distinta en las personas con diagnóstico de autismo. Ahora, pasamos a la siguiente imagen. Y resulta que es que no todos son malas noticias. Y yo dije, wow, al fin me encontré un artículo positivo, porque todo eran cosas que uno decía, puchica, sí, esto era esperable de encontrarse. Ni para qué comentarles de los artículos que ya se enfocan propiamente al manejo de una persona con autismo y con diagnóstico de COVID, que ya está con esta condición. Pero resulta, de nuevo, hay buenas noticias. Y estas se expresan y se comparten en una publicación que se hizo en Filipinas. Y resulta que aquí buscaron precisamente qué ha permitido este cambio. Porque, como decimos, a todo hay que encontrarle el lado positivo, el lado amable de todos los retos. Tenemos que aprender. Y aquí destacan 6 aspectos muy interesantes. Por un lado, en el periodo de cuarentena, tenemos, por lo general, a más gente en la casa. La responsabilidad del apoyo hacia uno de los miembros de la familia no recae ya solo en mamá, o solo en el hermano, o solo en papá, porque resulta que tenemos a mamá, a papá y a los hermanos en casa. Y, como ellos decían así textualmente, muchos son mejores que uno solo. Cuando es posible repartirse ese apoyo, esas responsabilidades, la carga disminuye. Y esto pensamos digamos, en las situaciones en las que eso es posible. Ahora, muchas de estas familias, y al tener más tiempo libre, estar más en casa y más tiempo para compartir, han identificado nuevas destrezas, han establecido formas de comunicación y de vínculo que permiten entender mejor el comportamiento, las conductas, las intenciones de comunicación, aquellos mismos berrinches o aquellos mismos retos conductuales. Comparto más con alguien, lo conozco mejor. Puedo también pues dedicarle tiempo a cosas que tal vez en otras condiciones no había y podemos, por ejemplo, yo mencionaba el compartir cómo enseñar a cocinar cosas básicas que todos necesitamos para la sobrevivencia, como me hago un sándwich, cómo cocino una pasta, cómo hago arroz, el utilizar los espacios verdes que tengamos en casa y entonces empezamos a hacer una huerta o empezamos a cuidar las plantas y ahora podemos regar las plantas todos los días. Es decir, hay nuevas oportunidades en las que decimos, mira, esto tal vez antes no lo podía hacer, pero ahora sí podemos dedicar tiempo a ello. Ha sido y ha constituido para estas familias, y que yo creo que para muchos también, un espacio como un tiempo de pausa para fortalecer destrezas que sabemos que eran importantes, porque desde casa podemos seguir trabajando estas habilidades sociales, esas habilidades para resolver problemas, podemos seguir trabajando las destrezas de comunicación, los periodos de atención, la motivación, y resulta que podemos decir, no, más bien, cuando volvamos a la presencialidad, vamos a llegar mejor. Hemos tenido más tiempo, más espacio para trabajar esas habilidades. Se ha identificado que el apoyo en el hogar es esencial. Si siempre hemos sabido que debemos constituirnos en un equipo, profesionales o personas de apoyo y la familia, bueno, ahora si tenemos a nuestros niños en casa o a nuestros jóvenes o a nuestros compañeros, hay cosas que empiezan y se enseñan desde la casa. Y cuando ya no tenemos más remedio porque es el único lugar donde estamos, entonces hay que aprovecharlo y se le puede sacar mucho partido.
Y el otro elemento son las redes de apoyo que ahí se han ido generando, cómo las familias están apoyando a otras familias. Si nosotros escuchamos cuando, qué sé yo, tengo una compañera y una amiga muy cercana que vive aquí en la misma urbanización y que estábamos hablando hace poco, necesitamos vernos más seguido para hacer catarsis y compartir esto que estamos sintiendo, porque eso es importante. Y cuando puedo tener contacto con otras familias que están pasando por situaciones parecidas, eso alivia, permite esa expresión de emociones, de sentimientos, de necesidades y muchas veces el encontrar alternativas, posibles soluciones que tal vez no se me habían ocurrido. Es decir, no todo en el tema de la pandemia es negativo, podemos identificar aspectos positivos y podemos también sacarle partido desde los recursos que tenemos en casa y como familia. Muchísimas gracias por su atención y por este espacio y creo que pasamos ahorita a comentarios o a preguntas que vayan surgiendo. Viviana, maravilloso tú. Carlita. Sí, es que, ¿qué te voy a decir? Es que estuvo maravilloso. O sea, qué capacidad de poner temas que no necesariamente son tan fáciles de explicar como funciones ejecutivas, todo esto, ¿verdad? De una manera muy clara. Eso hace una maestra con el nombre de maestra. Orgullosamente. Sí, puede comunicar fácilmente lo que tal vez otra persona no necesariamente podría hacer. Así que muchísimas gracias porque de verdad estuvo magistral, verdaderamente, majestuoso. No puedo dejar de decirlo porque así es, ¿verdad? Muchísimas gracias por tus palabras, de verdad. De verdad que sí. Mira, me quisiera comentar algo enlazando con lo que dijiste ahorita, justo al final, familias apoyando familias. En la tarde es como un anuncito, aprovechando, ¿verdad? Para que no se nos vaya a olvidar. En la tarde vamos a tener esas familias, ¿verdad? Que tienen fundaciones y que han hecho una red de colaboración entre ellas, ¿verdad? Ellas digo, sí, porque son asociaciones y personas solitas que también apoyan a otras familias y entonces no se lo pierdan porque eso será a las 3 de la tarde si Dios quiere. Y lo bonito es que son de Pérez Celedón, de diferentes partes, entonces va a ser muy enriquecedor precisamente porque en tiempos como estos tenemos que estar apoyados, ¿verdad? Tal vez es de las cosas que nos vamos dando cuenta, claro, ya pasaron 9 meses, ya ahora sí se puede hacer una revisión, ¿verdad? Bien buena de lo que ha pasado. Y entre las cosas positivas son esas y queremos un poquito también hacerlo ver porque tanto en la presencialidad como en la virtualidad debemos estar unidos, ¿verdad? Eso por una parte. No sé, Eduardo, si tenías alguna pregunta, comentario. Hay una consulta por aquí que nos hace Tati Alvarado. Y dice, ¿cómo se podría alentar a los papás y mamás que se encuentran completamente agotados y saturados por esta situación? Y tienen un hijo con diagnóstico TEA y otros hijos, además, que atender, y pues también están agotados. Todos estamos saturados en esa casita. Yo creo que es una de las tantas preguntas del millón que muchas madres estamos viviendo, esa banderita de auxilio, socorro, y ahora si uno piensa en que ese cansancio, ese estrés, esa necesidad de espacio, la experimentamos muchas mamás y que eso se acentúa y se potencializa
familias de personas con autismo, en este momento a mí la opción que se me ocurre es precisamente esa repartición de tareas y esas redes de apoyo que puedan precisamente dar un espacio, a veces con el solo poder ir al baño y quedarme en el baño un ratito, darme una ducha y decir, ok, respiro para salir otra vez y tomar esas responsabilidades otra vez. A veces eso permite recargar las baterías. El decir, ok, asumí vos ese ratito del ponerse la pijama, lavarse los dientes y acostarse hasta que fulanito se duerma, y mientras tanto yo voy a acostarme a ver televisión o voy a cerrar los ojos y descansar un rato. El reto significativo es sin duda cuando tenemos mamás solas que no cuentan con esas redes de apoyo. Bueno, se nos quedó pegadita, parece, con el... Sí. Sí, continúo yo ahí con ideitas, Edward, porque que me imagino que lo quería comentar Viviana también, pero no importa. Vean, como dice Viviana, estamos viviendo a las mamás que nos tocó estar en la casa, ¿verdad? Y a los papás que les tocó, porque hay de todo. Hay unos que se fueron al trabajo y el que se quedó en la casa, ¿verdad? En pequeña o en gran medida. Yo pienso que es muy importante que nosotros si, como dice Viviana, si tenemos más miembros en la familia, que lo hablemos. Yo creo que es de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta. La primera forma de poder, ya te doy el pasecito, Vivi, para terminar la idea. La primera forma de llegarle a una situación que estamos viviendo es identificarla. Si no hablamos, si no, estoy hablando de los miembros alrededor, ¿verdad? Y por supuesto, si es la persona con TEA, si no hay una forma de entender qué es lo que está pasando, es lo primero que tenemos que hacer, poder comunicarnos para expresar qué está pasando, qué estoy sintiendo yo, porque puede ser que yo me estoy sintiendo abrumada por una cosa que no es tan grande en realidad, pero para mí es abrumante, que eso es lo más importante. Entonces, perdón que te interrumpa, y si no existe un canal, un medio de comunicarlo, efectivamente, imagínate la bomba que se hace interna. Que era lo que explicaba Viviana, ¿verdad? Pero, digamos, pensando en los papitos, en las personas que están rodeando, tenemos que tener esa conciencia de no me tengo que quedar callado, porque estamos en una situación tan difícil que a veces algunos no queremos poner más peso a la tensión, y lo único que estamos haciendo es una olla de presión que en un momento dado va a explotar. Y entonces cuando ya ese papá explotó o esa mamá explotó o el hermanito, ya no va a poder apoyar a los demás. Esa es la cosa. Entonces es mejor hacerlo ver, decirlo, y de repente el que está a la par mía me puede decir, yo puedo encargarme del desayuno, yo claro que me encargo de la acostada, porque estábamos acostumbrados a que por las cosas tradicionales el papá o la mamá es la que lo acuesta, la que lo levanta, o sea, se gana todas las broncas, por así decirlo. Entonces podemos ver cómo equilibramos en esa familia los apoyos que requiere esta persona. Eso sería una cosa. Le doy el pase a Viviana para que siga aportando, y si no, también yo aporto otro poquito. Ok, no, nada más la idea con la que había empezado antes de que se me fuera el internet era hacer eco de las palabras de un comentario que hizo una psicóloga hace poco tiempo, y que es el pensar, lo estoy haciendo bien, estoy dando mi mejor esfuerzo, el reconocer que no soy la Mujer Maravilla, el decirme en esos momentos de saturación, de retos tan grandes, de eso cuando ya siento que la olla va a explotar y que ya no doy,
el decir, lo estoy haciendo bien. No puedo asumir todo, no puedo abordar todo, tengo que seleccionar batallas, pero estoy tratando. Y ese reconocerse a uno mismo, el esfuerzo es como darse ese abrazo y decir, vamos, seguimos adelante porque estoy tratando. Muy bien. Aquí hay otra consulta. Claro. Dice Carla Ramírez, ¿qué propuesta educativa sería la ideal bajo esta nueva normalidad? ¿Hasta dónde necesitamos volver a la presencialidad para poder atender realmente las necesidades tan diversas de la población con TEA? Bueno, en ese sentido yo creo que es tal vez una oportunidad de aprendizaje la que nos ha dado la pandemia de identificar diferentes formas de mediar en el sistema educativo. Hay mucha gente para la cual esta virtualidad más bien ha sido positiva, muchas familias que lo han identificado como un recurso y como una forma de dedicarse y de disminuir más bien ese estrés y la ansiedad que se genera a veces en las escuelas, pero hay otras personas que necesitan de la presencialidad y esa tal vez apertura, ese reconocimiento de las diferentes formas de aprender y de los diferentes estilos de aprendizaje, que no todo es para todas las personas, es yo creo que uno de los aspectos que nuestro sistema educativo pues puede empezar a considerar. Claro, pienso exactamente igual, Viviana. O sea, tenemos que ser cada día más claros que hay diferencias individuales y no solo en los chicos con TEA, en todas las personas, porque hay diferencias individuales de que mi familia está pasando una situación económica hoy, mañana es otra, de que mis papás cambió la situación como familia, perdimos un hermano, etcétera. O sea, eso es parte de la vida, ¿verdad? Y que es las estrategias para cada estudiante son distintas, ¿verdad? Dentro de un sistema que hay, pero entonces, y la pandemia lo resalta, porque de repente pensamos que todos estamos hechos para estar haciéndolo así, ¿verdad? Y no, definitivamente. Al principio de la charla, cuando estábamos conversando, bueno, cuando se conversaba sobre el tema de la ansiedad propiamente, mencionó que se requería un manejo temprano, oportuno y efectivo. ¿Qué es un manejo temprano? O sea, ¿en qué momento es que tal vez para un papito, una mamita que esté como viendo eso que decía Carlita, que la olla de presión está a punto, ¿verdad? ¿Cuál es el momento, ese momento temprano en que, y cómo detectamos que ya esos picos de ansiedad, esos niveles de ansiedad están a punto de salírsenos de las manos? Sí, precisamente no hay que esperar a que la olla esté a punto de explotar. Eso es básico. La lucecita amarilla de esa que nos dice, a ver, busquemos ayuda, busquemos por dónde y cómo proporcionar esos apoyos y cuáles serán los apoyos ideales para cada persona, es precisamente cuando esa ansiedad que se manifiesta en conductas empieza a afectar el día a día de la persona y de quienes conviven con ella. Cuando ya no logro realizar las mismas actividades o las actividades que formarían parte de la rutina de un niño o de un adolescente de X edad, porque constante y continuamente la ansiedad lo está dificultando. Cuando yo como adulto no puedo y empiezo a ver que mis relaciones sociales, que mis relaciones en la familia o que mi trabajo empieza a verse afectado, ahí es cuando se enciende esa lucecita amarilla y digamos, busquemos ayuda profesional. No tiene sentido el ser así como masoquistas y ver cómo hago yo para asumir y resolver y etcétera. Yo creo que es de personas fuertes y valientes el decir necesito apoyo y necesito ayuda, quitarse esos estereotipos y esos medios, esos miedos de encima para buscar los apoyos que se necesitan cuando esa lucecita
ya amarilla se enciende. Claro. Por aquí Graciela Murillo nos dice, saludos, tengo un testimonio hermoso. Tengo un estudiante con TEA de segundo grado. Descubrió, imagino que en este periodo, una habilidad maravillosa de narrar en forma oral cuentos. Es un cuentacuentos innato, dice ella. Ahora trabajamos junto a su mamá en potenciar a partir de ahí su escritura. Genial. Sin palabras, impresionantes. Es precisamente eso, ese ver qué oportunidades, cómo empezamos a explorar y a descubrir habilidades, intereses, motivaciones y aprovecharlas, el fomentarlas, el poder identificar, pucheca, qué es lo que a cada quien le satisface, lo hace feliz y demos la oportunidad para que eso se potencie. Excelente por esta compañera. Otra cosa que me gustaría resaltar también, y es algo que, digamos, el año pasado que hicimos muchas giras, Carlita y yo, por distintas regiones del país, sobre este tema. Y es que me parece que muchas mamás, y me imagino que papás también, tienden a descuidarse también su salud mental ellos, por estar tan centrados de su naturaleza de madre, ¿verdad? Y de padre, pero tal vez recalcar la importancia de nuestra propia salud también, ¿verdad? Sí, precisamente sí. Cuando hablábamos de la ansiedad, no es que, autismo igual a ansiedad, no. O sea, los seres humanos tenemos ansiedad, forma parte de nuestros organismos y a veces por influencia genética o por ciertas condiciones ambientales, esos niveles se alteran y empiezan a afectar. Exactamente, suben o bajan. Y en esos momentos decimos, puchica, sí, hay que cuidarse. Ahora, evidentemente, si soy una mamá sola, tal vez no tengo una red de apoyo y me siento abrumada, uno dice, ¿para dónde agarro? Si no tengo ese espacio o ese respiro, es por lo menos tratar de encontrar, uno dice, bueno, ya se durmió, ahí voy a dedicarme unos minutos antes de cerrar yo los ojos y caer así como piedra por lo agotador del día, unos minutos a hacer algo que a mí me guste. O voy a ver algo de tele, o voy a leer, o voy a arreglarme las manos, o voy a ponerme algún perfume que huela rico, o voy a hacer algo que me guste, que me motive, voy a oír una canción que me cargue las pilas para el día siguiente. Es ese encontrar dentro de mi situación, dentro de mi realidad, cómo puedo hacer para sentirme bien. Si yo estoy bien, evidentemente mis hijos van a estar bien. Ahora, eso no es tan fácil de ponerlo en práctica. Y hay momentos en los que ese llorar, ese desesperarse, tiene también que tener su espacio. Ese sentirme agobiado y expresarlo y el decir, no puedo con todo y sentarme a llorar, también se tiene derecho a eso. Esa como válvula, ¿verdad? Sí, claro. Todo. Claro, no me lo tengo que guardar todo. No. Y otra cosa también es sacar tiempo, ya sea con la red familiar, con la red de otras amistades, sacar tiempo para uno mismo, ¿verdad? Porque lo ideal. solo, sin esa persona que con la que uno está. ¿Para qué? Para ver la vida de otra manera, para recargarme, y solo puede ser que decida irme a caminar por el barrio, lo que sea, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, si no se puede, porque puede haber situaciones de familias que no se puede, entonces, ¿por qué no vamos a un espacio físico? Por ejemplo, en el barrio donde vivo, ahorita abrieron uno de los parques. Yo no sé si estará permitido, ni voy a decir dónde por si acaso, pero abrieron uno porque Dios libre me lo quite. Bueno, hay un área verde, verde abierta. Entonces, o caminar, si yo sé que es seguro para mi hijo o hija o mi sobrino o el que sea que yo tenga ahí a la par, si es seguro ir a ese espacio físico donde él o ella pueden correr, tirarse el tobogán o agarrar la bola a patadas y yo no sé qué, de verdad, con un primito o lo que sea, mientras que yo
respiro, veo el atardecer, siento la garubita, son cosas pequeñitas, pero yo sí creo que hacen la diferencia. Y qué interesante lo que decía, vamos a ver si recuerdo, doña Graciela, el testimonio de este estudiante que resultó ser un cuentacuentos. Vos hablabas ahora de conocer qué le motiva y qué le preocupa a la persona con TEA. Entonces, ese proceso de ahora, sí o sí, estos últimos 8 meses, la cercanía y la convivencia ha sido absoluta, sí o sí. Sí o sí. Entonces, ese proceso de observación de los chicos y de las chicas, tan importante, creo que también ha permitido, tratando de sacar las cosas positivas, claro. Conocer otras cosas que les gustan, otras cosas por las que sienten afinidad y por las que tienen aptitud también. Sí. Y yo diría que además nos ha permitido en muchas ocasiones redimensionar la importancia del aprendizaje de diferentes habilidades y destrezas. Yo creo que esto va a ser un gran reto para el sistema educativo cuando, en el momento que se vuelva a la presencialidad, el decir, mire, yo me he dado cuenta y para mi hijo es muy importante aprender o fortalecer estas habilidades. Mire, a mí no me sirve de nada que le estén enseñando X y Y si él lo que necesita es A y B. Ese ponernos dentro del mismo equipo y con la misma camiseta, con una participación muchísimo más empoderada, podríamos decir, de la familia. Sí, aprovechar ese aprendizaje que tuvimos en este tiempo. Exacto. ¿Verdad? Definitivamente aprovecharlo. Eso nos ayuda a crecer a todos. Sí. Claro que sí. Y la otra también, que muchas veces por la carrera y por la carga académica que hay, porque eso es una realidad también, se dejan habilidades súper importantes como lavar trastes, recoger la ropa, mejor la mamá recoge o el papá recogen rápido todo porque es más rápido que andar jalándolos a ellos para que lo hagan. Pero ahora resulta que hay el tiempo, ya me molesta más porque yo también me quedo viendo el desorden, viendo los trastes, viendo todo. Entonces, todas esas habilidades se pueden estar trabajando in sitio, que es lo interesante, ¿verdad, Vivi? Exactamente. ¿Qué vos decías? Total y completamente, sí. Esas habilidades que ahorita hemos tenido más tiempo para trabajarlas, no hay que desaprovechar y que cuando volvamos, lo sentimos mucho por los chiquillos, porque ahora sí que ya no nos vamos a dejar. Sí. Ojalá. Por dicha, porque para su futuro es muy importante ser personas independientes, ¿verdad? Exactamente. Claro. Bueno, recordarles que a partir de las 3 tenemos el tema de redes de apoyo para personas con TEA. Vamos a tener participantes de diferentes organizaciones de distintas partes del país, rápidamente, de la Asociación de Personas con Autismo de Quepos, de TEA Costa Rica, esto es en la zona sur, en Pérez Celedón, de Mariposa Azul, de Heredia también. En fin, vamos a generar una conversación ahí muy interesante y la idea es demostrar, bueno, primero conocer de estas personas porque son familiares y activistas en todo lo relacionado con las personas diagnosticadas con TEA, pero además que nos cuenten su experiencia de cómo lograron esa sinergia, cómo se encontraron en el camino y cómo ahora trabajan colectivamente buscando siempre la defensa de los derechos de esta población. Entonces, la cordial invitación para que se vuelva a conectar a partir de las 3 de la tarde, le aseguro que va a estar lindísimo. Una oportunidad que no hay que desaprovechar. Exactamente. Doña Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Fue gracias por la oportunidad. Con su participación, por supuesto. Doña Magali Fernández, que nos acompañó esta mañana, también, si Dios lo permite, por ahí va a estar con nosotros en la tarde. Carlita, nosotros seguimos trabajando. Nosotros seguimos. Al pie del cañón. Estamos dándole duro a la revista, va a quedar muy bonita.
Don Marco Matarrita, Pamela Villalobos, en la producción de esta semana. Muchísimas gracias también. Y a usted que nos acompañó, de nuevo la invitación para que nos reencontremos a las 3 de la tarde y por ahora pues que tenga una feliz mañana. Ya ahorita muchos están calentando el almuercito, entonces desde ya aprovecho. Muchas bendiciones. Nos vemos más tarde, si Dios lo permite. Gracias, Vivi. Buen día, hasta luego.